Empezamos la codificación de esta jerarquía de clases. El tema que estamos viendo en este caso para este ejercicio es la clase abstracta. Aquí tenemos un ejemplo de una clase abstracta. Bueno, ¿qué características tiene la clase abstracta? Que no puede crear objetos, pero puede servir como base para clases hijas, y los objetos de esas clases hijas se pueden poner en referencias de la clase abstracta, con la intención de trabajarlas de manera genérica o de manera colectiva. Características de la clase abstracta, bueno, que no puede crear objetos y que puede tener métodos normales y abstractos. Un método normal como el desplegar lo heredan a sus clases hijas, y las clases hijas lo utilizan como viene, o si le quieren dar otro comportamiento la vuelven a codificar. En cambio, un método abstracto que solo puede declararse en una clase abstracta, no tiene código en la clase en donde se declara. Por ejemplo, aquí este método no tiene código y obliga a las clases hijas a codificarlo, como ya nos dimos cuenta en la clase punto. A ver, voy a abrir el ejercicio. Por aquí lo tenemos. Ya codificamos nuestra clase abstracta número compuesto. Y si lo vemos aquí en el diagrama, pues aquí están nuestros dos atributos protected. El método desplegar dice que es normal, lo hereda a sus clases hijas y lo pueden tomar así o recodificar. En cambio, el método mostrar, que por ahí hice la aclaración de que en realidad, en sentido estricto, lo que hace el método mostrar, pues lo podríamos haber puesto en el método toString. Pero para trabajar un método abstracto, yo lo hice en el método mostrar. El método toString no es abstracto, ese lo hereda de las clases, de la clase object. En cambio, el método mostrar es abstracto. Fíjense, aquí en este ejercicio, así como está el diagrama, pues casi no interesaría en donde yo ponga un objeto de la clase. Bueno, no puedo crear un objeto de la clase número compuesto, pero por ejemplo, yo puedo crear un objeto de la clase punto en una referencia de punto, y pues va a tener acceso al método mostrar, porque lo tiene que codificar, y al método desplegar por herencia. Pero si yo creo un punto, que ahorita lo vamos a hacer, si creamos un punto en una referencia de número compuesto, porque es clase padre y se puede, pues también va a tener acceso a los mismos métodos, porque estas clases pues no tienen métodos propios de cálculo. Hasta ahorita no tienen ningún método. Va a tener métodos propios, los get, los set. ¿Por qué no pusimos get y set aquí en esta clase? Pues porque realmente no tiene mucho significado crear. En primer lugar, no puedo crear un objeto de esa clase. Y en segundo lugar, pues el significado de valor 1 y valor 2 en esta parte, hasta este punto, pues es incierto, no sabemos qué quiera decir. Hasta en las clases hijas les vamos a dar un significado. En punto, valor 1 va a significar coordenada X y valor 2 coordenada Y. Bueno, entonces, no olvidemos que el método mostrar es abstracto y las clases hijas lo tienen que codificar. Eso ya lo vimos en la clase punto. En la clase punto, cuando le dijimos que extiende, o sea, es hija de número compuesto, inmediatamente me dijo que tenía que codificar el método mostrar. Bueno, aquí ya lo codificamos. Vamos a agregarle constructores y métodos getSet. ¿Sobre qué atributos vamos a trabajar los métodos getSet y los constructores? Pues sobre los valores, los atributos que va a heredar. Por eso aquí no tiene ningún atributo, porque los dos que requiere ya los va a heredar. Bien, entonces vamos a poner un constructor. Estamos en la clase punto, ¿eh? Un constructor por default. Y este constructor, pues va por asignar a valor 1 un 0. Digamos que va a ser un punto, el origen. Accedemos directamente a los atributos porque son protected. Y punto es hija de número compuesto. Vamos a agregar otro constructor. Public.
Este va a recibir dos parámetros que significan para el punto la X y la Y. Entonces, acuérdense que son de tipo entero. Va a recibir la coordenada X y la coordenada Y. Pero por dentro, pues no tenemos X y Y, tenemos valor 1 y valor 2. Así es que valor 1 le vamos a asignar el parámetro X y valor 2 el parámetro Y. Ahí están los dos constructores. Vamos a agregar los métodos get y set. Bueno, primero voy a poner los set. Los métodos set le dan valores a los atributos. Entonces, bueno, nuestro primer método set, los métodos set no regresa nada, se va a llamar setX. Por fuera, el objeto tiene que ser visto como un punto. Por dentro, los atributos los hereda de la clase de número compuesto. Bueno, entonces aquí va a recibir la coordenada X, que internamente se le va a asignar al valor 1. Y luego tendríamos el método set para poner un valor en Y o en valor 2. Public void set Y. Y aquí vamos a recibir un parámetro entero. Y ese parámetro se lo vamos a pasar a valor 2. Esos serían los métodos set. No regresa nada, sino que toman el parámetro y lo ponen en el atributo. Ahora, los métodos get, eso sí, regresan el valor del atributo. Bueno, entonces vamos a poner el primero. Va a regresar un entero, que sería la coordenada X. Pero ya sabemos que la coordenada X está guardada en valor 1. Entonces, return valor. Y agregamos también el get Y. Le vamos a regresar el valor 2. Y así ya estaría completa nuestra clase punto. Desde fuera, como les digo, pues el punto va a aparentar que maneja un atributo que se llama X, otro que se llama Y. En realidad se va a llamar valor 1 y valor 2 y ni siquiera los tiene directamente, los tiene por herencia. Ok, bueno. Esa sería la clase punto. Ahora vamos a codificar la clase fracción. La clase punto nada más codificó el método mostrar porque está obligada, ya que es un método abstracto, pero no recodificó el método desplegar. Si lo utilizara, pues se va a ejecutar como lo tiene la clase de número compuesto. En cambio, la fracción, esa sí va a recodificar el método desplegar, porque como lo hereda, no le sirvió o no le gustó. Bueno, vamos a agregar una clase. La clase fracción. Tampoco pues no va a tener atributos propios porque los que requiere ya los hereda. Vamos a decirle que extienda de número compuesto. O sea, que extienda quiere decir que hereda. Bueno, ya en este punto, pues el editor se da cuenta. Bueno, no el editor, ¿verdad? En el editor se refleja que ya Java se dio cuenta que número compuesto es una clase abstracta. Si no tuviera ningún método abstracto, no me diría nada. Pero como sí tiene uno, entonces me dice, tienes que codificar ese método. Bueno, lo voy a agregar. El método es el método mostrar. Vean cómo no me agregó el método desplegar. Esa es una decisión de la clase hija, codificarlo, volverlo a codificar o no. En cambio, mostrar no es una opción para la clase hija. Es obligatorio codificarlo. Ahorita lo voy a dejar así. Ahorita lo codificamos. Para codificar juntos el método mostrar y el desplegar. Bien, vamos a agregarle constructores. El de default. Aquí tenemos un detalle con el denominador. Ya, bueno, el valor 1 va a representar el numerador y el valor 2 el denominador. Y tenemos un pequeño detalle con el denominador. En una fracción no debe ser 0 porque entonces sería infinito o
causaría una indeterminación. Entonces vamos a cuidar, la clase va a cuidar que el atributo valor 2 que corresponde al denominador, pues que nunca sea 0, aunque le manden como parámetro un 0. Bueno, aquí, como nosotros mismos le ponemos los datos a los atributos, pues ni modo de ponerle nosotros mismos un 0. Aquí le vamos a poner un valor que no sea 0. El valor 1, el numerador sí puede ser 0. El que no debe ser 0 es el segundo. Entonces aquí le ponemos no debe ser 0. 0 entre lo que sea, pues me da 0. Pero 0 entre 0 o lo que sea entre 0 me da infinito. Muy bien. Entonces vamos ahora a agregar el segundo constructor. Sería que va a recibir dos parámetros. El numerador, el denominador. Enteros. Numerador y denominador. Y aquí, bueno, valor 1 sería el numerador y el valor 2 sería el denominador. Agregamos los métodos set para poner datos en los atributos. Entonces sería void set numerador va a recibir pues un parámetro numerador y luego pues va a tomar ese parámetro y se lo va a asignar al atributo. Valor 1 es igual a... Y vamos a agregar ahora el set denominador. Este va a recibir pero aquí, bueno, si pongo simplemente esto, valor 2 es igual a denominador, corro el riesgo de que el parámetro sea un 0. Y si es un 0, pues no, de nada me valió aquí cuidarlo, si acá lo descuidé. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a validarlo, que si el parámetro den trae un 0, no lo voy a aceptar, lo voy a cambiar a 1. Entonces le diríamos aquí, si el denominador, o sea, el parámetro, es igual a 0, el valor 2 no le voy a poner el 0, le voy a poner un 1. En caso contrario, pues sí voy a tomar el valor. Valor 2 es igual a denominador. Ahí estamos validando que si llega un 0, no lo vamos a aceptar, lo vamos a cambiar a 1 para que no nos cause problemas en la división. Y si no es 0, porque puede ser negativo también, entonces sí lo tomamos. Ahora, aquí para que sea consistente toda la clase, el constructor no está validando. El segundo constructor. El primero, como nosotros le asignamos los valores, pues le pusimos un 1. Pero el segundo constructor está recibiendo un denominador que no estamos validando. Por aquí nos pueden poner un 0 y nos puede causar problemas. Podríamos hacer los mismos, la misma validación que está en el set, pero estaríamos duplicando ahí el código. Entonces lo que más bien vamos a hacer es, en el constructor, en lugar de tomar el dato tal y como viene, lo vamos a hacer a través del método. Aquí le vamos a decir set denominador, ¿sí? Y le vamos a pasar el denominador. Fíjense lo que está sucediendo aquí. Va a llegar el numerador, no hay problema, puede ser positivo, negativo o 0. Pero el denominador debemos cuidar que no sea 0. Va a llegar un valor aquí y se lo vamos a pasar al método set denominador con este parámetro, que no se tiene que llamar igual, pero pues le puse el mismo porque sea uniforme. Si aquí llega un 0, aquí se lo vamos a mandar al set denominador. Y si aquí llega un 0, entonces ese 0, esto va a ser verdadero y el valor 2 lo va a poner en 1.
Así es que ya estamos validando desde el constructor, aprovechando lo que hace el método set. Es también, digo, una buena práctica, si nuestro método set hacen alguna validación, pues desde el constructor mandarle a llamar para que también haga la validación. Ok, bueno. Nos faltan los métodos get. Vamos a poner los métodos get. Public, int, get, numerador. El numerador, pues nada más regresa. No tenemos un atributo que se llame numerador. Regresaría, pues, el valor 1. ¿Sí, va? Y luego, vamos a agregar ahora el get denominador. El get denominador, pues va a regresar el valor 2. Internamente todo lo estamos haciendo con valor 1 y valor 2. Externamente lo estamos haciendo ver cómo. Precisamente por esa razón no utilicé la inserción de código, porque no iban a coincidir los nombres de los parámetros con los atributos. Ok, bueno. Ahora sí, vamos a codificar nuestro método mostrar. Es una fracción. A ver, jóvenes, ¿cómo se representa una fracción? Tengo que regresar una cadena. Pero ¿cómo mostraríamos una fracción? En el caso del punto, el método mostrar, pues lo representamos como un punto en matemáticas, entre paréntesis separados por comas, coordenada X, coordenada Y. Pero acá pues no lo vamos a hacer igual, ¿verdad? ¿Cómo sería? El numerador, que está representado por valor 1, ¿sí? Más una diagonal, ¿verdad? Más el denominador. Aquí le podría poner get numerador más la diagonal más get denominador, que ya sabemos que nos va a regresar de todos modos valor 1 y valor 2. Bien. Ahora, el método desplegar. Desplegar es un método que hereda y ya trae código y ya lo puede usar directamente, pero Fracción decidió cambiarlo. Vamos a cambiarlo aquí. Vamos a ponerle, tiene que ser la misma firma. Es un string y se llama desplegar. Que recordemos, el método desplegar en la clase número compuesto nada más nos muestra los dos valores como un conjunto. Nada más que en este punto pues no sabemos qué quieren decir los valores. Pero lo pone entre llaves, como un conjunto. Y fracción quiere decir que no le gustó o no le sirve y lo va a cambiar. Entonces va a ser return. Lo va a poner de esta manera. Numerador más valor 1 más unos espacios, denominador más valor 2. Para estar seguros de que este es el método que se está sobreescribiendo, debe aparecer aquí la palabra override. Si no aparece override, quiere decir que ese es un método que no coincide con este. ¿Sí? Pásale. Bueno, entonces, sí vemos que está el override, inclusive se lo podemos agregar. No es obligatorio, pero pues creo que queda más claro si agregamos el override, como dice aquí. Entonces ya están ahí. Estos dos métodos quiere decir que se heredan y se están codificando. Bueno, ya tenemos la clase fracción completa. A ver, ya se quitó el error. Y ahora, pues vamos a codificar la clase complejo. Bueno, la clase complejo vamos a agregarla. Y la clase complejo, bueno, ahorita no me marca nada porque no hemos heredado. Vamos a heredar extends de número compuesto. Y ya sabemos que nos va a indicar que debemos codificar el método mostrar, porque es abstracto. Si nosotros aquí le pusiéramos public abstract,
No lo es, ¿verdad? Pero nada más para probar. Si pusiéramos public abstract, entonces ya no me está marcando el error, ya no me obligaría a codificar el método mostrar. El método mostrar lo debe codificar la primera clase hija que no sea abstracta. Y en este caso, bueno, se lo voy a quitar abstract porque no lo es, según el diagrama no lo es. Y pues ahora otra vez me aparece el error. Para quitarlo, le decimos que agregue el método abstracto y ya lo agregó aquí. Ahorita lo codificamos. En este caso, igual que la clase punto, el método desplegar no lo vamos a recodificar porque no está indicado en el diagrama. Bueno, vamos a poner constructores. Aquí no hay restricciones, tanto la parte, un número complejo es aquel que tiene parte real y parte imaginaria. Y no hay restricción, pueden ser positivos, negativos o cero, cualquiera de los dos. Entonces aquí no vamos a tener el detalle de la fracción. Vamos a decirle que el valor 1 es 0 y el valor 2 es... ¿sí? Luego, vamos a poner el segundo constructor. Este constructor va a recibir dos parámetros. Esos parámetros serían la parte real y la parte imaginaria del número complejo. Entonces pondríamos aquí un entero. Acuérdense que restringimos a valores enteros tanto en el punto como complejo, porque en realidad sí podrían tener decimales, pero en nuestro ejercicio los vamos a manejar como enteros. Numerador, no es numerador, es parte real y parte imaginaria. Bien, la parte, el valor 1 va a almacenar la parte real y el valor 2 la parte imaginaria. Vamos a agregar los getSet. Primero los set real va a recibir un parámetro que sería real. Y lo va a tomar y se lo va a poner al valor 1. Valor 1 es igual a real. Y luego, pues vamos a hacer lo mismo con la parte imaginaria. Public set imaginario. Y va a recibir como parámetro, pues un valor que lo vamos a tomar como imaginario. En realidad, pues es un valor de tipo real, porque no podemos guardar valores imaginarios en la memoria. Pero la lógica que aplicamos en la clase lo va a tomar como imaginario. Entonces, bueno, aquí le va a decir que el valor 2 es igual a imaginario. Luego, los métodos get. Estoy dejando al final el método mostrar. Todavía no lo estoy codificando. Public int get real. Aquí me regresaría el valor 1. Y vamos a ver ahora el get imaginario. Es el valor 2. Aquí ya tenemos constructores, getSet. Lo único que nos falta es el imaginario, ¿sí? Fíjense, en el valor imaginario, bueno, ¿cómo lo pondríamos? Es el valor 1 más un signo más o menos, según lo que tenga el imaginario, y luego el valor imaginario y después una i. Voy a poner aquí dos ejemplos de números complejos. A ver, aquí voy a poner el primero, no sé, 5 menos 4i. Este es un número complejo. Y acá voy a poner otro número complejo. No sé, 3 más 7i. Bueno, ya sabemos que internamente
Ese serían dos objetos de la clase de complejo. El valor 1 en el primer ejemplo valdría 5 y el valor 2 valdría menos 4. Y acá, ¿cómo sería? El valor 1 ya internamente en el objeto valdría 3 y el valor 2 valdría 7. La i pues es nada más una notación, no es un valor dentro de la clase. Bueno, fíjense, ¿cómo le hacemos para que mostremos el número complejo de esta manera? Tendríamos que tomar la parte real y luego agregarle como cadena la parte imaginaria y luego pegarle una i. Porque si yo, por ejemplo, tomo y sumo las dos partes, pues me va a dar 10. No, tengo que tomar esta parte como cadena y luego esta otra como cadena y luego concatenarlas y al final ponerle una i. Entonces, más o menos podría ser algo como esto. O sea, ¿qué diríamos? Esto va a ser en el método mostrar. A lo mejor le diríamos return valor 1 más, no sé, un espacio más valor 2 más una i. Aquí valor 1, como tiene tres signos más, tres operadores más, pues tiene la misma prioridad, los va a hacer de izquierda a derecha. El primero que va a ejecutar o a resolver sería este. Este es un valor entero y este es una cadena. Entonces, este obtiene su cadena y la pega con el espacio. Y ya es una nueva cadena. Y esa nueva cadena le pegamos valor 2 y ya queda otra cadena más grande. Y luego le pegamos la i. Pero sí funcionará. A ver, vamos a... me voy a ir a la aplicación. Aquí está la aplicación. Y bueno, ya habíamos creado dos puntos. Nada más que no les habíamos puesto ningún valor porque no teníamos los constructores. Ya les voy a poner valores de X y Y. A lo mejor aquí 4 sextos. Bueno, no son 4 sextos. Es X igual a 4, Y igual a 6. Y a lo mejor aquí le pongo, no sé, menos 5,100. Voy a crear dos objetos de cada clase. Uno en una referencia de su propia clase, como el punto A, y otro en una referencia de su clase padre, porque se puede. Número compuesto no me permite crear objetos, pero sí puedo poner objetos de sus clases hijas. A y B los dos son puntos, nada más en referencias diferentes. Se supone que según el diagrama, o sea, el punto A es una referencia de punto y el punto B es una referencia de número, aunque los dos son puntos. El punto A vería todo lo que tiene la clase punto, todo lo que hereda y lo que tiene lo propio. O sea, el punto A sí puede ver, por ejemplo, sí puede ver los métodos set. Aquí está en el set X, set Y. En cambio, el punto B no los podría ver. Porque el punto B está en una referencia de número compuesto. No puede ver ni los get ni los set. Aunque ahorita como lo que queremos es ejecutar los métodos mostrar y desplegar, ahí no va a haber problema. Desde cualquier referencia los va a ver, esos dos métodos. Bueno, voy a crear ahora dos fracciones, ¿sí? Fracción F1 es igual a una nueva fracción. Aquí me va a pedir numerador y denominador. Le voy a poner, por ejemplo, un tercio. Y voy a poner otra fracción, pero creada en número compuesto. Número compuesto. La F2 va a ser una fracción. Y aquí voy a aprovechar, a ver, para revisar la validación. Le voy a decir, a ver, te voy a pasar, 4 y 0. Según nosotros, la clase fracción nunca va a aceptar un denominador 0. ¿Por qué caminos puede llegar el denominador? ¿Por el constructor o por el método set? Pero el constructor manda a llamar el método set y ese es el que valida. Bueno, entonces quiere decir que aunque yo le pase un 0 no me lo debe aceptar, me lo debe convertir a 1.
Bueno, vamos ahora a crear dos complejos. El primero va a ser una referencia de su propia clase. Ya, pues voy a tomar estos dos ejemplos que tengo por aquí. A ver, aquí está este ejemplo. Voy a tomar estos dos ejemplos. Bueno, dice que el primer complejo es 5 menos 4i. Va a ser 5, menos 4. 5 es la parte real, menos 4 es la parte imaginaria. Y luego vamos a crear el segundo complejo, pero una referencia de número compuesto. C2 es igual a new complejo. Y voy a crear este de 3,7. 3 en la parte real, 7 en la parte imaginaria. ¿Sí? Muy bien. Ahí están platicando mucho, jóvenes. Ahora le voy a dar salida a tanto al método mostrar como al método desplegar de cada uno de los objetos. Entonces le voy a decir algo como esto. System. Aquí a veces cuando le damos salida a los datos de un objeto, como normalmente eso lo ponemos en el toString y el println lo convierte a cadena el objeto mandando llamar el toString, pues normalmente no mandamos llamar el método, solito lo hace en este contexto. En cambio, como ahora la información la vamos a ver a través del método mostrar, pues ese método no se va a mandar llamar automáticamente en ningún contexto. Ese sí lo tenemos que mandar llamar nosotros. Entonces le diríamos out println y le voy a decir a dos puntos, algo así, más a punto mostrar. Le voy a agregar un tabulador para separar y le voy a ahora mandar llamar el método desplegar. Cualquiera de los objetos que creamos tiene acceso a los dos métodos, porque aunque esté en una referencia de número compuesto, pues número compuesto también tiene acceso al método desplegar. Bueno, entonces esto lo voy a repetir para los 6 objetos. Aquí va a ser B, bueno, B y luego F1, después F2, luego C1 y C2. Y tengo que cambiarlo en todos, ¿verdad? Aquí sería B, y luego C1, C2, no, para irnos en orden, F1, F2, C1, C2. Y acá también es B, y luego F1, F2, C1, C2. Nos va a mostrar primero la referencia en donde creamos el objeto, después la ejecución del método mostrar de cada uno. El método mostrar no hay duda de dónde lo va a ejecutar, porque en la clase número compuesto no hay código, lo va a tener que ejecutar desde la clase hija. A ver, vamos a probar. Miren, aquí la primera columna corresponde al método mostrar y la segunda al método desplegar. Vamos a revisar cómo se ve en el diagrama. Dice aquí que el método mostrar siempre trabaja correctamente, no importa de qué referencia lo mandemos llamar. Nada más que tenemos un pequeño detalle. Bueno, antes de eso, el método desplegar, los puntos y los complejos lo tomaron, lo ejecutaron como viene por herencia, porque no lo modificaron. Entonces, por herencia, el método desplegar pone los elementos separados por coma entre llaves como un conjunto. En cambio, las fracciones vemos que sale diferente. ¿Por qué? Porque la clase fracción codificó el método desplegar para que saliera esto. Bueno, y vemos que el método mostrar, sí, cada uno de los objetos pues sale como esperábamos, pero hay un detalle, no sé si ya se fijaron.
en los complejos. Faltó el signo en el más, ¿verdad? Entonces, cuando la parte imaginaria es negativa, es el signo menos sí me lo va a poner. Cuando le damos salida a un valor numérico, si es positivo no me pone el más, pero si es negativo sí me pone el menos. Entonces tenemos que tratar de manera diferente. En la parte real no hay problema. Si no pone más no hay problema porque es el primero. Y si es negativo, pues va a poner un menos. El problema viene en la parte imaginaria. Si es positivo, no va a poner el signo más. Si es negativo, sí va a poner el signo menos. Entonces hay una distinción en cuando es positivo, cuando es negativa, la parte imaginaria. Bueno, vamos a modificar. Este en el complejo. Vamos a tener que revisar si la parte imaginaria es positiva o negativa. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable, CAD, es la que voy a regresar, que va a empezar con valor 1. Porque valor 1 siempre va a salir. Si es positivo, no importa que no ponga el más. Si es negativo, me va a poner el menos. Nada más que si lo dejo así, pues no me va a funcionar porque valor 1 es entero y CAD es string. Pero yo quiero manejarlo como cadena. Entonces aquí le voy a concatenar una cadena nula. Ya en ese momento, valor 1 no lo convierte a cadena, sino que el resultado de valor 1 más cadena nula me da una cadena con el valor 1. Pero ya como cadena. Y entonces aquí vamos a preguntar si la parte real que está representada por valor 2 es mayor. Si es mayor que 0, es decir, que si es positiva, yo tengo que agregarle por mi cuenta el signo más. Pero bueno, también si es 0. Si fuera un 0, yo le tendría que agregar un más. Si es negativo, no hay que agregar nada porque el menos sí lo va a mostrar. Pues aquí le diríamos que CAD le vamos a agregar un símbolo más. Así. Solamente cuando la parte imaginaria sea positiva o 0, le vamos a agregar el símbolo del más porque no lo pone. Y bueno, ya cuando sale, la cadena le vamos a agregar el valor 2 y complementarlo con la i. Y lo que va a regresar pues es esa cadena. El valor 1 lo toma como viene. Luego el valor 2 le agrega un símbolo del más, si es que es positivo o 0. Y luego ya le agrega el valor 2 y la i. Vamos a ver. Acá, ¿cómo quedaría? Ya tenemos el 5 menos 4i, lo dejó bien. 3 más 7i, lo dejó bien, ¿verdad? Entonces ya está trabajando todo esto. Ahora, suponiendo que por alguna razón yo quisiera guardar todos estos objetos en un arreglo, ¿de qué tipo de datos sería el arreglo? Les pongo el acordeón. Yo no puedo crear objetos número compuesto porque es clase abstracta. Creé 2 puntos, 2 fracciones y 2 complejos. Y los quiero guardar todos en un arreglo. ¿De qué clase tendría que ser el arreglo? ¿De cuál? De número compuesto, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a crear un arreglo de número compuesto. De número compuesto. Le voy a llamar números. Ya sabemos que, y esto casi lo repito cada vez que creamos un arreglo de objetos, que aquí le voy a decir que voy a crear un arreglo para 7 números compuestos, pero todavía no existe ninguno, en el arreglo todavía no existe ninguno, son puras referencias nulas. Yo tengo que crear el objeto en cada posición o bien asignarle una referencia de un objeto que ya exista, que es lo que voy a hacer en este momento. Le voy a decir números en la posición. Voy a poner primero los que creamos en una referencia de su propia clase, que son los primeros objetos de cada par, y luego los que creamos en una referencia de número compuesto. Nada más para ponerlos de manera distinta. En el 0 voy a poner el A. Y luego esto lo voy a copiar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 elementos.
Y voy a ir cambiando. ¿Qué pasaría si lo dejo así? ¿Cuántos objetos estoy guardando en el arreglo? ¿Cuántos objetos diferentes estoy guardando en el arreglo? Ahí lo que le estoy diciendo es que en todas las posiciones está la referencia al mismo objeto. En realidad estoy guardando el mismo objeto, pero direccionándolo con 7 posiciones. Cualquier posición apunta al mismo objeto. Nada más estoy guardando un objeto 7 veces el mismo objeto. Bueno, aquí obviamente que no lo voy a dejar así. Aquí sería A. Dije que primero A, luego F1 y luego C1. No va a haber problema porque todos son números compuestos, todos. Y luego aquí sería B, F2, C2. Y aquí voy a crear un número, no, un complejo. Y le voy a decir menos 4,9. ¿Eh? Bueno, una ventaja de haberlos guardado en un arreglo es que ya los puedo generar, los puedo mostrar con un ciclo, o sea, ya los puedo trabajar de manera genérica. Todos los objetos que están ahí son números compuestos. Unos puntos, otros complejos, pero todos son números compuestos. Entonces voy a mostrarlos con un ciclo, ¿sí? Pero antes voy a poner un separador para que se vea claramente la salida diferente a la primera. Voy a poner aquí, pues no sé, unas rayas. Y luego, ahora sí, voy a hacer un ciclo corto. For se pone el tipo de dato de todos los objetos. Todos son números compuestos. Entonces, número compuesto. Después, una referencia. Esa referencia es la que se le va a asignar a esa referencia el objeto conforme se vaya recorriendo el arreglo. Cuando recorre el primer objeto, lo va a poner en la referencia el nombre que le pongamos aquí. Cuando dé la vuelta y se ponga en el segundo objeto, ese segundo objeto lo va a poner en la misma referencia. Entonces aquí yo la referencia le voy a poner una NC, es un nombre de variable, y enseguida de 2 puntos se pone el nombre del arreglo. ¿Cómo se llama nuestro arreglo? Números. Y ya esto va a recorrer todos los elementos del arreglo sin necesidad de un subíndice, y cada vez que se ubique en uno diferente, lo voy a manejar con la referencia NC. O sea que la NC, la primera vez va a ser el objeto A, la segunda vez va a ser el objeto F1 y así, ¿verdad? Entonces ya le vamos a poner la salida. nc.mostrar más un tabulador más nc.desplegar. Debe verse muy similar a lo que hicimos acá, nomás que aquí pusimos la identificación, la referencia, acá no va a venir la referencia. Pero aquí ya estamos manejando todos los objetos de manera global, general. Yo no sé, si no viera el código de arriba, yo no sabría si este es un punto, es una fracción, pero a este nivel de los métodos mostrar y desplegar, todos los objetos se pueden tratar de manera idéntica, ¿sí? Bueno, vamos a probar. Aquí tenemos después de las rayas, vean cómo sale prácticamente lo mismo. Ahora, y cada vez, o sea, cada método mostrar lo ejecuta de acuerdo al objeto que es, aunque esté en una referencia. Ahorita todos los objetos en el arreglo están en referencias de número compuesto. Y aún así, si es un punto, ejecuta el mostrar como punto. El desplegar, aunque esté en una referencia de número compuesto, de las fracciones, no lo ejecuta como viene en la clase número compuesto. Lo ejecuta como lo que es, como una fracción. Ese detalle todavía no lo hemos aclarado por qué sucede así. Porque podríamos pensar que si yo pongo una fracción en una referencia de número compuesto, como lo está sucediendo aquí, al decirle que ejecute desplegar, pues lo ejecutaría como número compuesto, pero no, lo ejecuta como fracción. Bueno,
¿Qué pasaría ya por último si nosotros quisiéramos cambiarle algunos valores aquí? A ver, le quiero cambiar algunos valores después de que ya los presentó por primera vez. Por decir, le quiero cambiar al objeto A un valor, el valor de X, ¿sí? El objeto A, como es una referencia de punto, tiene acceso directo a los métodos set. Entonces le voy a poner aquí set X, le voy a poner un número exagerado para que se aprecie el cambio, ¿sí? Ahora, le quiero cambiar el valor de Y al objeto B, porque B es un punto. Nada más que está una referencia de número compuesto. Bueno, si yo le quiero cambiar al objeto B el valor de Y, pues no voy a poder hacerlo directamente porque B es una referencia, aunque es un punto, es una referencia de número compuesto. No tengo acceso a los métodos propios del punto. ¿Cómo le hago? Pues aplico un cast. Aquí a B le voy a aplicar un cast de punto, porque yo sé que es un punto, y al resultado del cast, ahora sí, el resultado del cast me va a dar una referencia de punto. Le pongo punto y ya tengo ahora sí get X, get Y, set X, set Y. Entonces aquí ya le puedo cambiar la Y. Set Y y le pongo, no sé, 1000. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal si yo quisiera cambiarle del complejo C1? Bueno, del objeto F2, le quiero cambiar tanto el numerador como el denominador del F2. Yo no tengo acceso, o sea, le doy F2, aunque F2 es una fracción, no tiene acceso a los métodos set y get. Tendríamos que hacer lo mismo, ¿verdad? Un cast. Pero como aquí se lo quiero hacer a los dos, pues no quiero hacer un cast para el set numerador y otro para el set denominador. Entonces, el resultado del cast lo puedo guardar en una referencia. Le voy a decir aquí, fracción misma F2, porque es la misma fracción, no va a ser una copia, es la misma fracción, pero ahora la vamos a ver como fracción. Es una fracción, pero lo estábamos viendo como número compuesto. F2 es una referencia de número compuesto. Entonces ya le diríamos, es igual, y hacemos el cast de fracción de F2. Entonces, F2 es una fracción en una referencia de número compuesto. Misma F2, la misma fracción en una referencia de fracción. Por lo tanto, a través de misma fracción, misma F2, perdón, puedo acceder a los métodos set numerador. Le voy a poner también algo exagerado, 300, y misma F2 set denominador. Le vamos a poner aquí un 400. ¿Eh? Bueno, cuando lo mostramos la primera vez, todavía no estaban los cambios. Le cambiamos algunos atributos. Solamente el objeto A lo pudo hacer de manera directa porque pues, es una referencia de su propia clase. Vamos a ver qué resultado está acá. Mire, la primera vez pues se muestran tal y como los creamos desde acá. Pero la segunda vez, la A ya tiene una coordenada X de 500. Aquí está el 500. Y luego el F2 ya tiene 300 y 400. Miren, aquí está 300 y 400. El punto B, le cambiamos la coordenada Y a 1000. Aquí está el 1000. ¿Ah? Bueno, también creo que no comenté esto de que a pesar de que le pusimos 4,0 en el constructor de la fracción 2, estamos validando que no acepte ceros en el denominador y vemos que sí lo convirtió a 1. Aunque después lo cambiamos, ¿verdad? A 300 y 400. Bueno, yo sé que las clases no hacen algo muy útil en su contexto, pero bueno, eso nos permitió ahí manipular los objetos, las referencias.
¿Qué podríamos agregarle como métodos ya que exploten la información de las clases? Pues aquí, por ejemplo, la distancia, le podríamos, perdón, al punto, le podríamos agregar un método que calculara distancia o el punto medio, como ya lo hicimos en otro ejercicio. En la fracción y en el complejo, podríamos agregar métodos que sumen, resten, multipliquen y dividan esos, ¿verdad? Pero ahorita, bueno, nos concentramos en lo que es el concepto de la clase abstracta, ¿sí? Muy bien, entonces ahí vamos a dejar.